El proceso de pagos comienza cuando recibimos el documento contable al mail collector. Los documentos llegan a Verify y un equipo contable que reside en México se encarga de contabilizarlos. Los documentos se cargan en SAP. Luego de ese proceso, durante los días lunes y martes, se arma la propuesta de pagos que incluye a todos los documentos que vencen esa semana. Los días miércoles se efectúan los pagos y por último, los días jueves se envía a los proveedores el comprobante de pago. Ahora, brevemente vamos a explicar el diagrama en bloque. El primer módulo es la recepción y el control de la documentación, es decir, que la entrada se entiende como la recepción de esos documentos contables mediante un correo electrónico automático. A partir de ahí se va a determinar si se cumple o no con los requisitos establecidos y de ser así y que todo esté en orden se va a formular el expediente de pago. Y los documentos van a dirigirse a una plataforma llamada Verify, lo que nos lleva al siguiente módulo, que es la verificación de los proveedores. Es decir, Verify va a recibir los documentos y van a verificar a los proveedores. Como salida, el equipo de México va a contabilizar los documentos. El próximo es la registración de la deuda, o sea, esos documentos de Verify van a ser recibidos por SAP. Se cargan las facturas, se registran las deudas y se van a crear asientos contables, con el expediente de pago registrado. El siguiente es la liquidación y negociación del pago, es decir, que la propuesta de pago se va a armar lunes, martes, incluyendo aquellos documentos que vencen en la semana. Como salida entendemos la orden de pago aprobar o modificar, que va a dar lugar al siguiente módulo, la aprobación de un nivel superior, donde justamente se va a dar la autorización de un nivel superior a las órdenes de pago. Bueno, lo que sigue después de esto es el módulo de la preparación del pago, en donde se recibe la orden para efectuarlo y se acuerda de qué forma se va a abonar. El siguiente es el de la ratificación del pago, en donde anulamos el expediente y reafirmamos y controlamos el pago. El anteúltimo módulo es el de la efectivización del pago y comprobante a los proveedores, donde se paga y se genera dicho comprobante. Y por último nos queda la registración del pago, que se realiza una vez efectuado el mismo. Con respecto al diagrama de procesos del subsistema de pagos de la empresa L'Oréal, todo comienza en finanzas, cuando se recibe el documento contable. Estos son enviados a la Contabilidad de México. Allí contabilizan el documento contable y luego cargan el documento en SAP. Una vez hecho esto, se los notifica a finanzas que estos documentos están cargados y a partir de allí se arma la propuesta de pagos. La misma es enviada a tesorería, tesorería recibe esa propuesta y se hace la pregunta de ¿se respeta la propuesta o sufre modificaciones? En el caso de que se respeta la propuesta, es decir, que los pagos se realizan en forma concreta, bueno, se envían los comprobantes a los proveedores y los proveedores reciben estos comprobantes y se registran los pagos en SAP. En el caso de que sufra modificaciones, es decir, que se realizan los pagos en forma incompleta, sucede dos cosas. Por un lado, se envían los comprobantes a los proveedores, también lo van a recibir estos proveedores y se registra los pagos en SAP, pero por otro lado se le va a comunicar a finanzas sobre los documentos que no se introdujeron en el pago. Los mismos de finanzas van a recibir el detalle de estos documentos que no fueron pagados y se agregarán a estos documentos a la propuesta de la semana siguiente. En Fortaleza tenemos que todos los documentos contables quedan registrados en SAP, que las tareas son claras y delimitadas, y capacitación constante y alto porcentaje de documentos abonados en tiempo y en forma. Hay una rápida detección de facturas apócrifas y una comunicación fluida entre áreas. En debilidades tenemos la dependencia del equipo de México para la contabilización de los documentos y la poca instrucción a la hora de facturar correctamente. En oportunidades encontramos el desarrollo constante de las plataformas de contabilización que facilitarían los procesos. Y por último, en las amenazas, donde tenemos la inestabilidad económica y política del país y la dependencia del buen funcionamiento de SAP. Como propuesta de mejora, proponemos que L'Oréal Argentina cuente con su propio equipo de contabilización, el cual permitiría más fluidez en el proceso, que todos los proveedores, antes de ser dados de altas, firmen un contrato de acuerdo sobre cómo facturar correctamente, y por último que L'Oréal, al ser una empresa que maneja un alto volumen de facturas, se le permita abonar las que sean en dólares en esa moneda sin la necesidad de pasarlas a pesos, ya que esto genera siempre inconvenientes a la hora del pago. Formularios que se presentan en este subsistema de pagos son los siguientes: facturas, notas de crédito, notas de débito, facturas de crédito MIPYME, expedientes de pago, órdenes de compra y comprobantes de retención. Dentro de las normas de control interno de la empresa, nosotros destacamos varias, como por ejemplo que se debe facturar siempre con una orden de compra ligada a la factura, o por ejemplo que los documentos de pago deben ser enviados en tiempo y forma a la casilla de facturación. Después, dentro de las funciones, nosotros destacamos que las áreas que participan en el proceso de pagos son las siguientes: tesorería y finanzas.